Hace 10 años, 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. ¿Cómo carajos se le hace para borrar del mapa 43 personas en una sola noche? Pues ayuda cuando cometes un crimen de Estado. Eso fue Ayotzinapa, un crimen de Estado. Y esta es la historia a 10 años de la tragedia. De Ayotzinapa. Ayotzinapa, Guerrero. En Ayotzinapa. 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 Se trata de un crimen de Estado. La historia empieza en el México de la mercadotecnia de Enrique Peña Nieto. 2 años de haber iniciado un gobierno de un presidente que se había vendido como el gran salvador de México. Estaba en un buen momento. El gobierno saqueaba manos llenas el erario, compraban encuestas, seguían gozando los réditos de haber creado una telenovela alrededor de la vida de Peña Nieto. Habían gastado millones de dólares comprando la portada a la revista Time para posicionarlo. La muy prestigiada revista Time adelantó este jueves un extracto de la portada internacional que dedicará al presidente Enrique Peña Nieto. La publicación saldrá el próximo 24 de febrero y destaca el paquete de reformas económicas del mandatario con la leyenda Salvando México. Nos intentaron vender sus reformas privatizadoras y entreguistas como grandes logros. La reforma energética ya está en acción. Hoy, con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, promulgaré la reforma financiera aprobada por el Congreso de la Unión. Y faltaban solo meses para las elecciones intermedias de 2015. No podían permitirse un escándalo, cuando de repente, sin que ninguno de ellos lo viera venir, en la Sierra de Guerrero, en un lugar en donde probablemente ninguno de los aplaudidores del gabinete de Peña Nieto se había parado jamás, su propia gente, en coordinación con el crimen organizado, cometieron el crimen inicial. Desaparecer a 43 estudiantes normalistas. Hoy se cumplen 28 días de aquellos trágicos acontecimientos en Iguala cuando fueron atacados los normalistas que estaban en esa ciudad y posteriormente desaparecidos 43 de ellos. Estudiantes desaparecidos, fosas clandestinas descubiertas, policías detenidos. Serias acusaciones de corrupción y la mancha del narcotráfico en torno a la desaparición de los 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre. Pero ahora también sabemos que hubo un segundo crimen, la red de encubrimiento de lo sucedido. Volvieron a desaparecer a los 43 escondiendo su historia, ocultando lo que realmente sucedió, porque para ellos no fue suficiente dispararles, torturarlos, perseguirlos, secuestrarlos y desaparecerlos, sino que también había que ocultar criminalmente todo. Como les digo, venían elecciones y hacer justicia para quienes siempre vieron como molestos campesinos simplemente no era prioridad. Y así fue como diseñaron su versión a modo. Construyeron desde la más alta oficina de la República una versión de los hechos que les permitiría lavarse las manos y darle carpetazo al asunto. Y a esa verdad le llamaron la verdad histórica. Esta es la verdad histórica de los hechos. Una verdad fabricada, falsa, tocada, manipulada por altos funcionarios. Una verdad profundamente priista. Ese fue el segundo crimen de Ayotzinapa. Los escondieron. Tomás Herón, quien en su momento fue el encargado del peñanietismo para la investigación del tema, un torturador comprobado, ha confesado que este grupo encargado de blanquear el rol del Estado en el crimen sesionaba en Los Pinos, en la propia oficina del presidente de la República, y le llamó la Junta de Autoridades. En esas reuniones siniestras, por confesión de presentes, sabemos que participaron las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, el entonces presidente de la República; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; Jesús Murillo Caram, el entonces procurador general de la República; Aurelio Nuño, el entonces secretario de Educación Pública; Vidal Soberón, de la Marina; Eugenio Imas, el director del CISEN; y Eduardo Sánchez, el vocero de Presidencia. Y desde ahí, desde esas reuniones, decidieron girar instrucciones para que el gobierno entero saliera a declarar que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula y después sus restos lanzados al río San Juan por miembros del crimen organizado, apoyados por policías municipales de Iguala. Todo sucedido esa misma noche. Hoy sabemos que eso no fue así. Sabemos, por ejemplo, que esa noche había llovido, por lo que no pudieron haber sido incinerados en el basurero municipal. Hay evidencia contundente de que algunos de ellos continuaron con vida en días posteriores. Y sabemos que hubo evidencia plantada en el basurero de Cocula por funcionarios del propio gobierno federal. El siguiente paso fue proteger al presidente Peña Nieto y lo mandaron a China en medio del escándalo. Y en medio de la crisis desatada por esta desaparición de los 43 estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto inicia hoy una gira internacional. El mandatario mexicano viaja a una cumbre en China y Australia y estará 7 días fuera del país. Para vender su mentira, también tuvieron que realizar una compleja operación de medios para difundir su propaganda. Los padres de los 43
de quienes yo ya escribí, debieran irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia. Murillo Caram, a quien defendía Carlos Marín, hoy está en la cárcel por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Siempre negaron lo que realmente sucedió. Hay muchas voces que hablan de un crimen de Estado. ¿De un qué? Crimen de Estado. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Muchas gracias. Ya me cansé. Y la realidad es que hoy seguimos sin saber a ciencia cierta qué pasó esa noche. Pero se empieza por hablar con la verdad. Eso es un crimen de Estado. En lo que sí ha habido avances es en materia de justicia. Hoy hay más de 130 detenidos, incluyendo a personajes de altísimo nivel. Estamos hablando de integrantes del principal grupo del crimen organizado involucrado, Guerreros Unidos, de policías federales, estatales y municipales, del expresidente municipal de Iguala y su esposa, soldados, un exsecretario de Seguridad Pública, generales y el ex procurador general de la República. Pero la cantidad de intereses entrelazados son tantos en el caso de Ayotzinapa que tocan todas las esferas del Estado. Piedra que se levanta, debajo de ella hay corrupción. Incluido, por ejemplo, el Poder Judicial mexicano, que orquestó intentos permanentes por dinamitar el caso, liberando en muchas ocasiones a criminales sin justificación legítima. Este sábado, un juez ordenó la absoluta e inmediata liberación de 24 personas que fueron vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los jueces le han dado libertad a más de 80 personas y sí participaron en la desaparición de los jóvenes. Además de amparos absurdos que han otorgado distintos jueces, como por ejemplo negarle al gobierno poder decir que Tomás Cerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, es un torturador. Esto aún cuando hay videos de él torturando a personas vinculadas al caso. Videos que naturalmente no puedo enseñar en estas plataformas. Esto aún cuando Tomás Cerón se tuvo que escapar a Israel, uno de los pocos países con los que México no tiene convenios de extradición para escapar de la justicia. Sin decir que además fue Cerón quien firmó el contrato para adquirir Pegasus, el complejo software de espionaje utilizado por el gobierno de Peña Nieto para espiar a López Obrador, a Beatriz Gutiérrez Müller, a los padres de los desaparecidos, al grupo de expertos extranjeros que colaboraron con las investigaciones. Y curiosamente, el software lo adquirió a una empresa israelí. Todo esto sumado a los intentos de sabotajes internos desde la Fiscalía General de la República. Sabotajes que el mismo presidente ha denunciado, entre todo el resto de la red de intereses complejos que crearon un pacto para evitar que se sepa la verdad. Afortunadamente se avanzó este sexenio. Hay justicia. Quedaron expuestas las mentiras del anterior gobierno. Quedó evidenciado, por ejemplo, cómo se plantaron pruebas, se manipularon evidencias y se hizo todo lo posible por esconder la verdad. Pero también hay que aceptar que aún falta mucho. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. ¿Dónde desaparecieron a los estudiantes? ¿Participó el ejército directamente? ¿Qué pasó con los cuerpos? Se han encontrado restos de 3 de ellos. ¿Y los demás? El tiempo sigue corriendo, pero el dolor de las familias no cesa. Este caso debe ser resuelto, porque este es el país que le tocará construir a los mexicanos más jóvenes, a quienes aún no nacen, y nos rehusamos a dejarles un país en donde no hay castigo para las injusticias, en donde no hay garantías de que este crimen no se repetirá, y hasta que no se encuentre evidencia física de cada uno de los restos de los 43 desaparecidos, la gente seguirá saliendo a las calles y seguirá gritando. ¡Porque vivos se los llevaron! Porque desde hace 10 años nos faltan 43.